Más allá de eso, que ya en sí es un problema, era un problema grave, a eso se ha unido pues, la eclosión de la corrupción, de la falta de transparencia, del mal funcionamiento, del fracaso de las instituciones, y que está muy relacionado con lo otro. Es decir, aunque por parte del establishment, por parte de los poderes que tenemos en España, y en esto incluyo no solo a los políticos, como se suele decir, sino también a los sindicatos, a las patronales, a los grandes grupos de comunicación y otros agentes políticos y sociales verdaderamente influyentes, digo que aunque ellos intenten negarlo, hay una relación que a continuación trataré de explicar de una manera breve, entre nuestra crisis política, nuestra crisis económica y lo que realmente es ya. Lo que es ya es una crisis de Estado, es una crisis sistémica. ¿Realmente en qué punto estamos? Esto es importante para iniciar la reflexión, porque ya digo que ya estamos más allá de esa primera teorización sobre cómo cambiamos el estado de las autonomías en un estado más sostenible, más viable, más justo, más democrático, etcétera. Ya estamos más allá porque estamos hablando, como digo, de una crisis absolutamente total del Estado. Y no es ninguna exageración. Ayer mismo sabíamos lo de la imputación de la infanta Cristina. Esto no es un hecho anecdótico. Es un hecho lleno de interesantísimas consecuencias. Por una parte indica hasta dónde ha llegado la corrupción. Con esto no estoy pretendiendo condenar por anticipado ni a la infanta Cristina ni a nadie, pero es evidente que está implicada en una causa de corrupción. La parte positiva es que, aunque tengamos un Estado con tantas deficiencias, una de sus peores deficiencias, sin duda, es el mal funcionamiento de la justicia, como todo el mundo sabe, porque ha sido una justicia tradicionalmente tutelada, intervenida y controlada por los partidos políticos. Es una justicia donde, como se ha vuelto a probar, por cierto, en este caso, la Fiscalía trabaja para el Gobierno, no para el interés general, donde además la Administración de Justicia ha sido históricamente maltratada, es decir, con pocos medios, y ahora ya con la reforma de Gallardón, en fin, no vamos a hablar de esto porque nos pasaríamos aquí todo el día, la noche y la mañana, y no acabaríamos de contar cosas, todas bastante desastrosas. Pero, como digo, pese a esas deficiencias de la Administración de Justicia, hemos conseguido algo de lo que podemos estar como ciudadanos muy satisfechos, que es que un juez de provincias, un juez de una audiencia provincial menor, al que no conocía nadie, pese a lo que digan ahora el ABC, La Razón y tutti quanti, no conocía absolutamente nadie, pues ha tenido, en fin, la entereza profesional y asumir un riesgo, porque sin duda sabemos que estas cosas no salen gratis, de abrir un proceso que sabía que iba a llevar a la máxima cumbre, que es a la jefatura del Estado, a la familia real. Entonces, por una parte vemos que tenemos un Estado que exige una reforma profunda, y además profunda de verdad, que por supuesto pasa por una reforma constitucional, pero no por una reforma constitucional menor, de tocar un par de cosas, sino por una reforma constitucional que ya es ambiciosa, porque va a exigir muchos cambios. Luego enumeraré algunos de los que nosotros proponemos. Querría decir previamente que no tenemos la pretensión, que sería ridícula y pretenciosa por nuestra parte, de hacer una reforma constitucional de partido. O sea, nosotros lo que proponemos es abrir un proceso de reforma constituyente, convocar, hacer elecciones para convocar un nuevo Parlamento Constituyente en el cual se discuta la reforma constitucional, recogiendo, por supuesto, el sentir de la sociedad, para empezar a partir de unas elecciones donde la gente sepa que va a votar a candidatos, no para que estén en el Parlamento hablando de cualquier cosa, sino que estén en el Parlamento para hablar de qué Constitución nueva se hace y después se somete a referéndum. Por supuesto, pues si alguien lo quiere preguntar, se lo evito, de referéndum vinculante, por supuesto, de un referéndum de reforma constitucional. No nos olvidemos que el populismo que mencionabas pues ha sido ejercido por ciudadanos irresponsables, así de claro. Es decir, ciudadanos que votaban a chorizos a sabiendas de que lo eran. Vamos a dejarnos de llamar de eufemismos, llamemos a las cosas por su nombre. Y que admiraban al más corrupto porque era lo que les gustaría a ellos ser. Mientras les pusieran un pisito, un puestito, una cosita, pues se contentaban, ¿no? Bien, pero efectivamente el modelo de Estado federal es lo que nos parece, como digo, razonable, pero habría que discutir muy a fondo su diseño en concreto. Y además tendría que ser un sistema en parte abierto, salvo las cuestiones constitucionales, porque habría que hacer constantes evaluaciones y ver si funciona o no funciona y cambiar lo que no funciona bien. Una de las cosas absurdas que se han hecho en España es un sistema legal prolijísimo, lleno de una legislación brutal. En fin, yo me apiado de los abogados, etcétera, porque ahora que estoy ahí en el legislativo veo las gigantescas chapuzas que hacemos, ¿no? O sea, nosotros casi siempre votamos que no, pero bueno, como somos responsables todos, leyes mal hechas, reiterativas, contradictorias, imprecisas, ambiguas, una verdadera locura para los jueces, para los abogados, etcétera, ¿no? Bien, entonces tenemos que tener un sistema mucho más claro, de leyes mucho más concretas, mucho más obligatorias
y sobre todo muchas más justas, o sea, las leyes necesarias y ni una más. Yo alguna vez digo en broma que nosotros, cuando ganemos las elecciones, vamos a hacer una legislatura antilegislativa. En vez de hacer más leyes, quitaremos las que sobran. Y va a ser una gran aportación a la convivencia y a la claridad y a la seguridad jurídica, ¿no? Bueno, pues dicho esto, con el Estado federal igual. Hay que pensar un tipo de Estado que sea justo lo que necesitamos y nada más. Es decir, dejémonos de intentar controlarlo todo, dejémonos de intentar predeterminar qué es lo que tiene que ocurrir en cada sitio. Vamos a dejar también que la propia realidad ajuste las cosas, evolucionen y se ajusten a su marco competencial. Y no nos olvidemos de Europa, porque yo creo, porque si no la cosa nos queda incompleta, que España tiene que ser un Estado federal dentro de un Estado federal europeo, que es una cosa muy compleja. Ya estamos viendo lo enormemente difícil que es. Antes alguien también lo ha citado y tiene toda la razón. ¿Por qué funciona tan mal Europa? Pues porque los gobiernos de los países europeos actúan con un nacionalismo egoísta absolutamente lamentable y entonces es imposible que haya una política europea porque nadie quiere sacrificar sus propios intereses locales. Esto así no avanza, esto es un desastre. No solamente no avanza, sino que retrocedemos, ¿no? La democracia lo único que hace es crear un sistema de reglas para gestionar esos intereses pacíficamente, en vez de mediante la mafia, la guerra o la corrupción, mediante la justicia, la claridad y la cooperación. Bueno, eso evidentemente es conflictivo, pero todos sabemos que todo el mundo tira para casa y que pretende preservar lo suyo. Lo que pasa es que la sabiduría política está en darte cuenta de que igual por defender lo tuyo tú mismo te lo destruyes, porque hay cosas que te exigen una mayor integración. Ayer salió una conversación que tuvimos, o esta mañana, yo qué sé ya, que era sobre las cosas que funcionan bien en España, porque como ahora estamos en plena depresión colectiva, todo es un desastre. No es verdad, hay cosas que funcionan muy bien, pero muy bien, y que otros países aplauden y que imitan y tal. Hoy mismo, ayer, el principal periódico económico alemán ha sacado un artículo que está teniendo mucha repercusión, pidiendo que se acabara ya el obligar a España, decía España en concreto, a hacer más ajustes. Y decía que no tiene sentido al país, y esto es increíble para nosotros, ¿no?, pero lo decían los alemanes, el país que ha demostrado más sensatez, la población, la sociedad, es decir, que ha sido más capaz de soportar cosas insoportables, entendiendo que lo peor, que sería mucho peor tirar por vías populistas o xenófobas o antieuropeas, el encima castigarle, dicen, no, pues es una sociedad así a la que tienes que darle un respiro, un margen, etcétera, etcétera. Y lo decía con un tono de admiración interesante. O el ejemplo que veíamos que era el del sistema de trasplantes en España. España es el primer país donante del mundo de órganos para trasplantes y hay un sistema de trasplantes que es la envidia de muchos países. Lo gestiona el Estado. Si lo trasplantan, nunca mejor dicho, las autonomías, estamos perdidos. Imaginaros, ¿no?, lo que podría pasar. Entonces, hay cosas que, por lo tanto, sabemos cómo hay que hacerlas, que funcionan bien, pues insistamos en esa línea, pues vayamos por ahí. ¿Y qué tipo de Estado federal hacemos? O sea, yo creo que no merece mucho la pena, salvo para técnicos, para expertos, para constitucionalistas, ponerte a hablar de si nos interesa más esta parte de lo que hacen en Australia, que les va muy bien, o lo que hacen en Austria, que les ha ido estupendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha funcionado bien del Estado autonómico. Yo, por ejemplo, lo he dicho antes y lo mantengo. A veces hay discusiones de estos un poco ácidas con alguna gente. España, yo creo que no puede ser un Estado centralista. Es que es demasiado heterogéneo, es demasiado diferente, es demasiado distinto. Y a la vez es muy igual, ¿no?, pero las diferencias regionales son muy grandes, de riqueza, de estructura geográfica. O sea, tenemos una geografía que nos impone condiciones, vaya, ¿no? Bien, pero dicho esto, pues vamos a hacer un diseño constitucional que dure un par de generaciones por lo menos. Y para que dure un par de generaciones tendrá que ser casi minimalista. Hay que decir, el Estado se encarga de esto, el Estado se encarga. Política exterior, defensa, política europea, esta parte, servicios básicos sanitarios, educación en el sentido de currículum educativo, gestión del territorio y un par de cosas más, y el resto es de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. A ver, ¿qué damos a los ayuntamientos? Que tienen que tener un tamaño para poderse hacer cargo de esas competencias. Pues les damos vivienda, turismo, esta parte de medio ambiente y esta parte de no sé qué, y políticas sociales, que es evidente que son los que mejor lo hacen. Y está. Igual a las comunidades autónomas les queda muy poco y por eso no quieren ir a hablar de estas cosas. Y luego decís algo de los, ya acabo con esto, nacionalismo y federalismo. Si hay una cosa que indigna a los nacionalistas es el modelo federal. Y es algo que combaten, porque el nacionalismo se basa en la desigualdad. Y ellos son los que mejor saben que el sistema federal, pese a sus grandes diferencias de modelos, es básicamente igualitario. Entonces, ellos, los nacionalistas vascos, a los que conozco íntimamente y hubiera preferido no tener ese privilegio, por ejemplo, es decir, ellos no quieren tener condiciones políticas iguales que los demás, quieren privilegios, y además los tienen, y los defienden a capa y espada, como todo el mundo sabe. Y los catalanes lo que quieren es lo mismo. Esta es la cuestión, y los gallegos y los de todas partes, y además, fijaros que en España encima el desastre ha sido que incluso los que no son nacionalistas han gobernado como si lo fueran.
En Andalucía, que no hay nacionalismo, que es algo marginal, de muy poco peso, pues, sin embargo, la política que hace la Junta de Andalucía es nacionalista, de quiero más, quiero más, quiero más, y creo entes y más entes para colocar a todo el mundo, ¿no?